Hola amigas de Tu MTV, una vez más les damos la bienvenida a nuestro capítulo Salud y Bienestar Integral. Hoy quiero presentarles a una invitada muy especial, Raquel Schwartzman. Bienvenida, Raquel. Gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros, y Raquel nos va a platicar de un tema bien importante para todas nuestras familias, que es cómo saber y conocer nuestros signos vitales para saber si algo está pasando en el cuerpo en cuestión de primeros auxilios. Claro. Raquel lleva 30 años, nada más 30 años, es licenciada en enfermería en urgencias pediátricas, por lo cual tiene realmente una experiencia invaluable en todo esto que nos va a ir platicando. Lo vamos a hacer en diferentes módulos para que sea de fácil digestión y que puedan integrar bien esta información, que es bien importante que todos conozcamos en casa y con ella podamos salvar una vida. Claro, gracias. Pues gracias por la invitación. Y bueno, me es muy importante a veces hablar un poco de primeros auxilios, lo que son signos vitales. Y cuando platicamos de primeros auxilios, obviamente es primeros auxilios, no es en vez del doctor, ni en lugar de, ni si es mientras llego al doctor, mientras me comunico con el doctor, y saber cómo no meter más la pata, cómo no causar más un accidente del que ya está en la casa, ¿no? Una lesión mayor, sí. Y bueno, y nomás digo, para que la gente sepa, las estadísticas dicen que el 80% de los accidentes suceden en la casa. Correcto. Con los papás presentes. O el cuidador, ¿no? El cuidador principal en la casa. Entonces, bueno, para que sepan que los primeros auxilios siempre se van a dar en la casa, ¿no? Sí, que no creamos que porque están en la casa con la abuelita, con la nana o con el cuidador están protegidos. No, el 80% suceden en la casa, ¿no? O sea, en la cocina, en la recámara, con quemaduras, con ingestión de cosas que no se deben de, las caídas. Entonces, bueno, siempre los primeros auxilios son muy importantes, saber lo básico, por lo menos cuando digo mientras llegamos, ¿no? a atención médica. También hay muchos mitos y cosas que se dicen que hay que hacer y que no deben y que no son las correctas. Entonces, bueno, sí, siempre es importante leer mucho y saber qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y qué es lo primero, el primer trastorno del cuerpo que nos está diciendo si estamos bien o estamos mal, son los signos vitales. Entonces, con los signos vitales ya podemos empezar a saber si la personita, digamos, hablando un poco de niños, si el cuerpo está bien o está mal. Y son los signos vitales. Ahora, tú decías ahorita saber qué hacer y no hacer, y ante la duda es mejor no hacer. Mejor es no hacer, exactamente. Que hacer de más. Que hacer de más, así es. Siempre es mejor. Ahora, de veras, tengan los teléfonos de Atsalá, de emergencia, del doctor, no solamente en la cocina, sino en el cuarto, en un cuarto, en la cartera, en el otro cuarto, arriba, abajo, pegado en el teléfono fijo, porque a veces el celular no lo encontramos. No encontramos dónde lo grabamos. Y de veras esto que dices me parece importantísimo, porque dices que no pasa nada hasta que pasa. Y el día que pasa y no lo tienes, dices, hubiera yo tenido esta información y hubiera podido resolver. Y los minutos cuentan, y los minutos cuentan. Déjenme decirles también que 4 minutos sin oxígeno en el cuerpo, no importa si es niño o es adulto o bebé, 4 minutos hay daño cerebral y 6 minutos hay muerte. Entonces, ¿qué son 4 minutos? Nada. No es nada. En lo que buscas tu celular, ya fueron los 4 minutos. Entonces, sí, tengan teléfonos de veras en todos lados, peguen imanes. Yo tengo en el teléfono fijo pegado con un diurex el teléfono de Atsalá, por ejemplo, el teléfono del médico también. Y bueno, porque a la mera hora sí, con los nervios se tienden a olvidar. Varias personas en la familia, ¿no? Porque muchos de se bloquea. Sí. Y nunca sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento de emergencia. Siempre hay, el otro día me platicaba en una comida, siempre hay el que actúa y el que tiene el elevador, ¿no? El que le dices, no hagas nada, nada más detén que no se cierre la puerta. Totalmente. Pero está bien, haz eso y yo hago la otra parte, ¿no? Pero como tener muy claro quién podría llegar a actuar y tener todo el mundo los teléfonos. Sí, siempre, eso es muy importante, tener todo a la mano, como dices, porque nunca sabemos. Entonces, eso es muy importante. Y hablando de los signos vitales, ¿es diferente en niños, en adultos? Sí, es un poco diferente, pero bueno, miren, les voy a explicar. Ahí son 4 signos vitales del cuerpo humano, obviamente niño y adulto, o sea, del cuerpo humano, que son temperatura, es pulso, respiración y presión arterial.
Hay variación un poco entre niños y adultos, bueno, bebé y niños y adultos, por el tamaño, básicamente por la edad, pero todo siempre es bajo un criterio, un mismo límite, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con temperatura, podemos hablar un poquito de temperatura. Claro, ahora está un poco de moda toda la temperatura, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está la temperatura y cuál es tu temperatura, pues, gracias a la pandemia que hemos vivido. Pero bueno, es importante que sepan que arriba en niños, voy a hablar un poco de niños, cuando me refiero a niños voy a hablar de 1 a 8 años, se le considera niño, bebés de 0 a 1 año, pero bueno, ahorita voy a hablar de 0 a 8 años, se le considera niño y bueno, cuando se toma la temperatura es 37, hasta 37 es una temperatura normal en un niño. ¿Cómo se toma la temperatura? Bueno, pues ahora todos los termómetros que están de moda, el más mejor o el mejor termómetro, ahora sí, es el termómetro de láser, ¿no? El de láser que se toma es bastante rápido. Hay muchos otros termómetros, también el de mercurio, que es el antiguito, el que tenemos en México. Es muy exacto. Que es muy exacto, es el mejor termómetro. Además, ¿qué crees? No caduca, sí. no no pasa de moda. Es que ahora me ha pasado, o sea, que entramos a todos lados y te toman, y a veces te dice 34 y dices, no. ¿soy reptil? No, 34 y a veces me han hecho 42. Digo, a ver, espérenme, joven, ¿cómo 42? Entonces, o sea, ya debe estar internada en el hospital con 42 o 34, como dices. Exacto. Entonces, bueno, eso la verdad es un chiste. Yo hasta me río, ya ni hago caso, ¿no? Y si en alguna casa, porque bueno, todos estos termómetros se han vendido por todos lados, claro, ¿no? Entonces, si en alguna casa tenemos esto y vemos eso, tú le recomendarías checarlo con uno mismo y ver si a ti también sale 42, claro, claramente. Claro, no. Bien. Y si quieren de veras saber la temperatura, usen su termómetro de láser o el de mercurio. El de mercurio es el termómetro. No. Y les voy a decir una cosa, de repente no hay. De repente no hay. Había mucho de la toxicidad. Por la toxicidad del mercurio, entonces de repente no hay. Y cuando hay, y además valen 14 pesos. 14 pesos. Entonces, cuando hay, compren. No necesitas nada, no caducan. Lávenlos con agua y jabón. Eso sí les voy a decir. El agua y el jabón es el mejor antiséptico que vamos a tener en toda nuestra casa, en la oficina y en donde tengan. ¿Qué jabón? El jabón que quieran. Desde el jabón Foca, Roma, hasta el Dove. Un jabón. Agua y jabón. Agua que corre. Claro. Agua que corre, ¿no? Que arrastra. Y jabón es lo mejor. Mejor que la... Mejor que las toallitas. Nada que ver con toallitas, gel, alcohol, agua oxigenada. Agua y jabón son los mejores antisépticos que vamos a tener. Siempre para todo. Para lavar heridas, para lavar el termómetro, para lavar las manos, para todo. Y bueno, más de lo que se ha aprendido en la pandemia de lo que es el agua y jabón, ya no podemos insistir en ello, ¿no? Entonces, bueno, lavar el termómetro con agua y jabón, el de mercurio antes de usarlo y después de usarlo. El termómetro de oral es bastante eficaz. A niños menores de 3 años, bueno, claro, el termómetro rectal sería el ideal. Muy difícil yo sé, cuesta mucho trabajo mantener al bebito, ¿no? Con el termómetro rectal, pero bueno, ese es el termómetro ideal. Y bueno, si no el de láser, son los dos mejores termómetros. El de oído ha presentado muchísima mucha variación. El que es de curita que te pega no sirve, el que es de chupón tampoco sirve. El digital, si tiene buena pila, está bien, pero si ya llevan mucho tiempo en no usarlo, pues cámbienle la pila y también es bastante buen termómetro, que también es oral o axilar, ¿no? Nada más asegúrense que realmente esté bien puesto entre la axila y que el bebito o el niño lo mantenga, esté bien contenido. Ahora, los de mercurio no se recomiendan oral en niños menores de 5 años porque lo pueden romper, ¿no? Lo pueden morder y hay que mantenerlo debajo de la lengua. Y bueno, esos son los termómetros los mejores que se pueden usar. Y bueno, es importante saberlo leer y bueno, bajarlo siempre, ¿no? Antes de usarlo y que no haya tomado líquidos que no haya tomado el líquido caliente antes de usarlo y todo eso. Así, claro, en el foco para no ir a la escuela. Para no ir a la escuela, exactamente. Exactamente.
Entonces, bueno, tomar la temperatura y arriba, bueno, como me imagino ahorita con todo lo que está de moda, arriba de 37 en un niño ya empieza a hacer febrículas, que dice que empieza su temperatura, y en adulto arriba de 37.5 se empezaría a contar como temperatura. Es importante que sepan que la temperatura en la noche es mayor que en la mañana. Entonces, si en la mañana ya tiene calentura, hay que empezar a tomar medidas porque para la noche va a estar ardiendo si no es que tomamos. Es una pregunta que siempre hacen, ¿por qué hacia la noche, así sí, que te tocó estar en hospitales, entonces recrudecen fiebre, dolores? Porque el metabolismo durante todo el día, digamos, va aumentando todo el metabolismo del cuerpo. Entonces va aumentando y entonces, bueno, digamos que se va acelerando el metabolismo y por esa razón, en la noche... En el momento que bajas y el cuerpo busca restaurar es donde exactamente, donde entró mayor. Entonces es importante empezar a tomar medidas desde el momento que ven que hay temperatura. Hay muchas maneras de bajar la temperatura, claro, medicamentos, ¿no? Medicamentos que el pediatra les ofrece. Siempre hay que tener uno en casa. Y siempre hay que tener uno en casa. Hay que la prevención de haber platicado con sus médicos y decir, bueno, ¿qué me recomiendas tener en casa por sí? Exactamente, y no a la mera hora estar corriendo a buscar. Pero también hay muchos remedios físicos, ¿no? Remedios físicos que son muy buenos, como meter a los niños a la tina a una temperatura tibia, no temperatura fría, por favor, porque va a salir contraproducente y con neumonía, pero una temperatura tibia y de por lo menos 10 a 15 años un baño de tina, y por lo menos de 10 a 15 minutos, perdón. Sí, no, perdón, de 10 a 15 minutos y mucha fricción. La fricción ayuda a que el cuerpo pierda. Exacto, son las donde, digamos, hay codos y ingles, articulación, digamos dobleces un poco para que baje la temperatura. No es tanto el shampoo y el jabón, no es más la fricción un poco para estimular que baje la temperatura. Si necesitan meterlo 2 o 3 veces al día al agua, pues no importa. Que suba arriba de 38. Que suba a 38,5 es muy importante que no suba. O sea, para mantenerlo abajo, no esperarse a que tenga también 39 y empezar, porque entonces ya cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo repetirlo. Pero también aquí hay 2 factores, sería muy importante. Uno, hay que esperar 40 minutos que el medicamento funcione, no es inmediato. Hay que esperar a que entre el organismo, se absorba. Y bueno, los supositorios siempre son más eficaces, pero igual, media hora. Entonces, bueno, en esa media hora pueden usar también el baño, no es pueden ser las dos cosas. También, bueno, o la otra opción es unas compresas de toallitas mojadas, ¿no? En la frente, en la nuca, para ir bajando la temperatura. Y muy importante no arropar. Mientras más ropa, más caliente tengas a la bebé o al niño, menos le das oportunidad al cuerpo que pierde esa calor. Entonces la ropa de algodón aquí es donde entra importante, no usar franela, no usar fleece, sino algodón calientito, pero sino que transpire. Además, cuando empieza a subir, el niño empieza con escalofríos si se quiere, o sea, el instinto es taparlo y no es lo correcto. Y no es lo correcto, exactamente. Y, por ejemplo, ahí si alguien en algún momento no tenemos termómetro a la mano, ¿hay alguna forma de saber? Qué bueno que lo preguntas. Fíjate que sí hay mira, los signos vitales todos trabajan juntos. Se altera uno, se alteran todos. Entonces, claro, empieza el pulso a acelerarse, sobre todo en bebés. En bebés es muy notorio su pechito, si lo tocas, entonces el pulso se empieza a sentir en el pecho. Entonces es una forma también de saber que tiene una temperatura alta y la nuca, la parte de atrás se siente ya muy caliente. Entonces esas son 2 formas de saber que tu bebé o tu niño tiene temperatura, si está muy caliente la nuca y su pulso está acelerado. Y inclusive la respiración, que es el otro signo vital que también se altera. Que es una reacción compensatoria para tratar de autoenfriar el cuerpo, así es. Entonces, bueno, es importante, como tú dices, controlar la temperatura antes de que llegue a un estado más crítico. Entonces, bueno, nomás como para retomar, están los medicamentos que el doctor es el que les va a recetar. Cada médico, a unos les gusta un paracetamol, a otros les gusta un tipo Motrin, o sea que ahí es cada médico es cuestión de qué médico, pero acuérdense que los remedios físicos también ayudan muchísimo, ¿no? El baño, el no arropar, las compresas de agua fría y empezar temprano en el día para que en la noche no los agarre desprevenido y
y pasen un mal momento, ¿no? Y no automedicarnos. Y no automedicarlos, ¿no? Muy importante. Y chequen sus medicinas. También también les voy a hacer aquí una recomendación. Las medicinas no caducan la fecha exacta que está en la caja. Es mucho mercadotecnia, mucha protección. Caducan hasta 18 meses después de lo que dice en la caja. Entonces, bueno, fuera de... Sí, que si es una emergencia y está un poquito vencida, no tengas la cosa, así es mejor dársela, dénsela, a que claro, suba la fiebre, a que no suba la fiebre. A una así cantidad exorbitante. Exorbitante. ¿No? Y el gran peligro de que a un niño, un bebé, le suba la fiebre 39, 40 grados. Sí, mira, el peligro de una fiebre alta, sobre todo en niños menores de 5 años, son las convulsiones, ¿no? Y son las convulsiones que se llaman convulsiones febriles, bueno, por fiebre, benignas. Benignas quiere decir que no son neurológicas, que no causan mayor daño. Claro, causan un susto que, bueno, la mamá... Y pueden causar un daño por factor y hay niños que han quedado con trastorno. Claro, con trastorno. Es muy raro, eso no es el 2% de los casos, pero son muy aparatosas, te asustas mucho como mami y además muy traumáticas y no quieres llegar, digamos, a ese estado. Además es algo totalmente evitable y controlable si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien desde el principio, exactamente. Entonces, bueno, sí, por eso la importancia de controlar la temperatura, ¿no? Y saber que, bueno, que algo se está gestando en el cuerpo y que, bueno, algo va a aparecer, ¿no? Sí, entonces, ya sea viral, infeccioso, pero algo está pasando. Algo está pasando. Está tratando de avisar y escuchar al cuerpo, de que el niño mismo lo escuche, enseñarlos desde chicos y uno mismo también saber leerles estos síntomas en la carita, todo, que claro. se dando cuenta, ¿no? Los ojitos. Sí, los ojitos, el que están desganados, el que no coman y bueno, hacerles caso en todo eso, no forzarlos a... ¿Y en un adulto? En un adulto, bueno, lo que ves que en un adulto, bueno, ya es un poco más fácil porque el propio adulto se va a retirar, se va a estar cansado, va a estar medicándose a lo mejor, ¿no? Es muy importante no sobremedicarse también, esperar las 4 o 5 horas entre una toma del medicamento. No te vas a apurar más rápido. Eso es muy importante. Cuando me dicen, es que me tomé 2 por... Exacto, 2. Y a las 2 horas ya sé quién poner que sigue. Digo, no, hay que esperarse. Claro, hay que esperarse y tantito. Las dosis están establecidas por una razón, porque están hechas ya los estudios con las curvas adecuadas, con los tiempos de duración. Así es. ¿No? Las recetas, las curvas altas. Y es muy importante tampoco tomar tanto antibiótico, porque, por ejemplo, hay que esperar a veces 48 horas. Esperar si es una infección viral o bacteriana. Claro. No empezarse a tomar el antibiótico en el minuto 3, claro, ¿no? Porque además fortaleces, sí, es claro. Bueno, sí, ha habido actualmente tantos antibióticos que ya han generado resistencias de excelentes características, pero que ya no se pueden usar. No, porque ya se hizo una resistencia, entonces, y está muy estudiado ya eso. Entonces sí es muy importante. Y bueno, el adulto es básicamente lo mismo, o sea, 37.5 ya empieza a ser una calentura. Igual en el día tienes menos calentura, ya en la noche vas a estar con más fiebre. Ahora, ahí hay 2 preguntas que me brincan, Raquel. Por ejemplo, si tú dices, muchas veces como adultos somos muy necios, y aunque el cuerpo nos esté diciendo fiebre, dicen, me voy a trabajar. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo con esta fiebre? Es descansa y date este momento de reparar. De reparar. Entonces es como muy importante que hagamos conciencia de que no porque no la veamos o no le queramos hacer caso, quiere decir que no está algo pasando en el cuerpo. Claro. Y el forzarnos o sobreforzarnos nos puede llevar... Claro, porque el cuerpo te está pidiendo descanso. Te está pidiendo descanso. Para sanar. Exactamente. Por eso también les digo al niño, háganle caso. Claro. Háganle caso que también... Sí, el niño dice que se siente mal. Se siente mal. Escucharlo. No pasa nada. No, vámonos a lo que sigue, a tu clase, ¿no? A la clase, a la natación. No, pero... Y también hay adultos que no generan fiebre porque ya su sistema inmunológico o ha generado muchas infecciones. O sea, ¿cómo puedes saber con esta gente? Porque hay gente que no genera fiebre, pero tiene escalofríos. Claro, pero tiene escalofrío. Entonces, otra vez una pulsación, van a tener una pulsación alta, una respiración también agitada. Van a tener porque acuérdense, otra vez, todo se altera. Todo se altera. Y además, se altera y se entera, ¿no? Sí, se altera y se entera. Pero, por ejemplo, en las mujeres que están con unas infecciones urinarias, y te encuentras muchísimas mujeres que no hacen fiebres. Que ya no hacen fiebre. Sobre todo por infecciones urinarias, no hacen fiebre. No hacen fiebre. Y mira que la infección urinaria podría causar fiebre muy alta. Muy altas, pero ya con las infecciones recurrentes
no generan fiebres, pero generan escalofríos, hay síntomas en la orina y otro tipo de cosas que nos pueden ayudar. Claro, que son alertas, ¿no? Son como banderas rojas de decir algo está pasando. Sí escuchen a su cuerpo porque algo se está gestando y luego si lo dejamos, claro, se va a hacer como una ruedita más grande cada vez, ¿no? Entonces tenemos el primero, es importantísimo, la temperatura, ¿no? Entonces luego está el pulso. El pulso, bueno, ¿qué es el pulso, no? Es el latido del corazón que se va a sentir cuando lanza el corazón sangre a todo el cuerpo, lo distribuye por el cuerpo y se va a sentir las pulsaciones. ¿Cómo las vamos a sentir? Bueno, el lugar más común es en la muñeca, ¿no? Que la sentimos a través de apretando hacia uno de los huesitos, aquí en un puentecito, que se toma con cualquiera de esos 3 dedos. No se toma con porque entonces estaría yo tomándote a ti mi propio pulso, ¿no? Porque pulsa este dedo. Entonces, bueno, se toma con cualquiera de estos 3, con 2, y encuentren como que hay un vadito, ¿no? Exactamente, aprietan y bueno, ahí van a sentir el pulso. Generalmente lo que se hace es que cuentas cuántas ondas de sangre pasan en 15 segundos y bueno, con 15 segundos cuentas y lo multiplicas por 4 y bueno, obtienes en 60 segundos qué pulsación tienes. ¿Y ahí recomendarías practicar antes? Mira, no necesariamente, sería importante saber qué pulsaciones. Todos tenemos que tener entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Por ejemplo, de repente agarrar a tus niños y decirles, a ver, vamos a jugar, ¿no? ¿Dónde siento? Porque hay niños que tienen pulsitos muy... Mira, el chiste es saber que, por ejemplo, niños... es que varía un poco la pulsación en niños. Por ejemplo, un niño de 2 años puede tener un pulso de 100, 120, a diferencia de nosotros, de 80, por ejemplo, sería el promedio. Y bueno, mientras van avanzando en la edad, van regulándose o acercándose a lo que tenemos de adulto. Pero el chiste es nada más encontrar que cuánto tienen de pulso, por ejemplo, sí, cuánto tiene de pulso un niño de 4 años, un niño de 6 años, que tendrían que tener más o menos 100 pulsaciones, 100, 120. Sí, por lo menos saber dónde se lo detectan. Y dónde se lo detectan. Con más gorditas, claro. Sobre todo bebés. Y bebés, es que en bebés ya no se siente aquí, en bebés se siente aquí, ¿no? Digamos que en el conejito, ¿no? Acuérdense con cualquiera de estos 3 dedos. Y sí, siéntanselo, digamos, por aprender un poco a sentirlo, ¿no? Para practicar. De repente con la tensión de que está fiebre y no se lo siento y no lo encuentro y cuánto tiene, pero es que no encuentro. Pues no encuentro, no, claro. Entonces, bueno, eso es sería importante y nomás como un poco como, claro, como por jugar con ellos o saber el pulso. Y bueno, en adulto también la carótida o yugular es apretar sobre, esa es la tráquea, ¿no? Es la tráquea lo que sentimos y bueno, apretar sobre la tráquea y también tenemos saber nuestro pulso. Es un poquito más intenso. Es un poco más intenso, lo podemos sentir un poco mejor. A mucha gente no se le siente tan fácil en las manos, entonces, bueno, podrían hacer aquí. Y saber que tenemos un pulso de 60 a 100, depende de nuestra actividad, nuestra constitución física o nuestro, bueno, no les digo, si eres atleta, si no eres atleta. Exacto, el chiste es nomás saber que estamos dentro de rangos normales. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga una hemorragia por una úlcera gastrointestinal, ¿no? Sí. Que obviamente bajaría su frecuencia. Sí. Y a veces no la detectas acá. Si la detectas aquí está bajando, pues obviamente es un síntoma. Es un síntoma de que algo está pasando, claro, de que algo está pasando. Por eso, digamos, todos los signos vitales tenemos límites normales, no todos estamos en límites normales. Hay límites, por ejemplo, digo, más alto, pero siempre unos rangos, ¿no? Un rango que tenemos que tener. Afuera de ese rango, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, por eso también la pulsación es saber, digo, si ustedes tienen bebés o niños chiquitos y les tocan el pecho, le van a sentir más rapidito y nada más, pero si está enfermo, lo van a súper sentir, ¿no? Diciendo, algo está. Hasta la camisetita le brinca, sí, se ve. Y junto con la pulsación va la respiración. La respiración se siente perfectamente, ¿no? O sea, acelerada. Respiramos 12 veces, o 12 o 18 veces por minuto. Es muy difícil contar la respiración, porque si ahorita te digo, a ver, te voy a contar tu respiración, o al revés, ¿no? Sí. O vas a hiperventilar. Sí. Entonces, lo que hacíamos en el hospital es que no le decíamos al paciente que lo estábamos observando y en 15 segundos igual observaba cuántas veces respirabas y para ya notarlo, ¿no? Pero igual, en un paciente que tiene temperatura, vamos a poner, o tiene algún malestar, claro, empiezas a ver que respira mucho más acelerado. Y ahora con los oxímetros.
Ahora, claro, ahora con el oxímetro. Claro, Bueno, también pero el oxímetro lo que te da es el porcentaje de saturación, que no es cuántas veces respiras, pero es bien es muy importante que ahí importante. sepamos que no es lo mismo la frecuencia respiratoria Así es. que la saturación Que la de saturación. oxigenación. Son dos cosas diferentes para que no confundamos que hay que tener dos parámetros distintos, entonces tendríamos como un accesorio más a un signo vital, que antes Claro, no teníamos que no acceso, pero teníamos. ahora todo el mundo tenemos un oxímetro en casa. No, Entonces maravilloso. entra, es muy Claro, bueno muy porque da bueno. mucha información a los médicos y hablamos por teléfono con ellos, pero que no confundamos con qué es la frecuencia respiratoria. Así es. Pero les voy a dar 2, 3 tips para que sepan cuándo sería una emergencia respiratoria de observar, de que observes a un paciente que está en una emergencia respiratoria. Por ejemplo, que dijeras un tipo asma o un tipo de dificultad para respirar, que también sería del COVID, ¿no? Claro, el CRUP es como por excelencia, ¿no? Y sería un aleteo nasal. Okay. O sea, cuando hay mucho, o sea, es muy notorio, ¿no? Se ve forzando, o sea, como la nariz se abre y se cierra, la nariz se abre y se cierra. Como queriendo Exacto, que queriendo sobrevivir, ¿no? exactamente sobrevivir, ¿no? Entonces eso es muy importante. En los niños se hace una protrusión, o sea, se mete el tifoideo, se mete esta parte y se sume. Entonces el niño hace un esfuerzo muy, muy importante para poder respirar. Entonces esta parte se sume. Entonces eso es cuando también si haces una emergencia respiratoria, no está pudiendo respirar la personita, ¿no? Entonces son como dos signos que los ves, obviamente sus labios empiezan a estar, ¿no? la angustia, claro, y se empiezan a poner morados. Muy, muy, muy rápido, y la angustia, ¿no? La angustia de no poder respirar. Entonces, y ahí, por ejemplo, ¿qué harías en un momento de esta emergencia? De esta emergencia. Mira, es que depende. Si fuera un CRUP, o sea, si fuera un CRUP, bueno, el CRUP, para los que no saben lo que es el falso CRUP, es una infección en donde la laringe o partes, digamos, de la garganta se empieza a cerrar y empieza a haber mucha dificultad para respirar. Entonces, lo que aconsejan mucho los médicos es crear un vapor caliente en el baño, para que el calor del vapor se vaya abriendo la tráquea, ¿no? Entonces, hacer vapor y meterte digamos, al baño, no a la regadera, sino al área del baño, para que se vaya abriendo, relajando y se abra. Depende si sería un asma, ahora si es el COVID. Entonces, bueno, obviamente si es emergencia es contactar al médico. ¿Por qué a veces te dicen que, bueno, que obviamente lo metes al vapor y lo saques al cambio de temperatura? Que lo saques al cambio. Y fíjate que hay mucha como controversia. Sí. Muchos dicen que no lo saques ya al frío porque el cambio va a hacer que haga un colapso, ¿no? Por eso te digo que depende si es un asma, si es un CRUP. Y si ya tenemos el antecedente de nuestros niños, tener el conocimiento con nuestros médicos. 100%. Decirles, bueno, ¿qué tengo que saber? ¿Y qué medicamento tengo que tener? ¿No? ¿Qué tipo de cortisona? ¿Qué tipo de de medicamentos para los bronquios? Y no dejar pasar eso, siempre tenerlo en casa, siempre tenerlo en la bolsa, no sabemos en qué momento, si hay puede pasar. Claro. Y no dejarlo como a la ligera, ¿no? Puede ser un momento. No, porque si es una emergencia, son una emergencia respiratoria. Sí, correcto. Claro. ¿Y ahora con el COVID? Y ahora con el COVID, aunque a los niños no se ha reportado, digamos, casos así, pues claro, estar súper alerta. Y sí sería bueno preguntarle al médico qué procedería, ¿no? En caso de una emergencia respiratoria. ¿Qué medicamentos habría que tener? Si hay nebulizadores en la casa, broncodilatadores también. Un niño en la casa, sí recomienda siempre tener un nebulizador. Siempre que tener un nebulizador. Es algo que económicamente no es caro. No es caro. Son como cosas, y a lo largo de los bloques que vamos a ir haciendo contigo, vamos a ir haciendo como un botiquín cosas importantes, claro, que vayan sumando en casa, que vayan teniendo por lo pronto un nebulizador. Los podemos ir adquiriendo poco a poco. Lo pueden adquirir poco a poco, los venden en la Comer, en el Chedraui, y los pueden sacar a 12 meses sin intereses, valen muy económicos, y sí hay que tener un nebulizador en casa, con su mascarita, una solución fisiológica. El medicamento ya en ese momento, y bueno, todos lo podemos llegar a tener. Y es muy fácil de usar, No, muy fácil de usar. No es que necesitamos ningún tipo de entrenamiento. Y ahora con todas las tecnologías, Zoom, videollamadas, es muy fácil que nos expliquen, que te expliquen. ¿no? Y uno pueda en ese momento resolver una emergencia que realmente podía poner en peligro la vida. Totalmente, y no tener que correr al hospital a las 3 de la mañana, porque no llegas. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, ya vamos la respiración, el pulso,
Y bueno, la temperatura, que era la primera, ¿no? Y el último signo vital, que es muy importante, es la presión arterial. La presión arterial no se toma en niños ni en bebés, a menos que fueran casos muy extremos, hospital, un tema. Pero así que digas, en mi casa voy ahorita a tomarle a mi hijo la presión arterial, no es algo que se usa, pero sí hago mucho hincapié en la presión arterial para los adultos, ¿no? Para mamás y papás, porque es muy importante saber nuestra presión arterial. Me platicabas, sí, el otro día estábamos platicando de un caso que te tocó por casualidad, sí. Y gracias a que lo mencionaste, pues realmente pudo entrar en un tratamiento. ¿No los platicas? Sí, no, fíjense que les estaba platicando a unos papis donde estaba dando un curso de la importancia de la presión arterial y bueno, pregunté, ¿ustedes saben cuál es su presión arterial? Y un papi dijo, no, ¿cómo yo? ¿Para qué? Yo tengo 30 años, 30 y tantos, soy maratonista. Y dije, no importa, no, tómate tu presión arterial. Se los dejo de tarea. Entonces nos volvimos a ver a la semana que entra y bueno, el pobre venía blanco, ¿no? Pálido, y me decía, es que acompañé a mi esposa al pediatra y le pedí que me tomara la presión arterial y bueno, su sorpresa fue que tenía una presión altísima, ¿no? Y él estaba a punto de correr un maratón, venía un maratón. En peligro. Un infarto fulminante y tenía 30 años en un maratón y a veces pasan estas cosas que no. ¿Y qué crees? No lo dejaron correr el maratón. No lo corrió hasta que le estabilizaran, digamos, su presión y claro, se le venía el tiempo encima y no le daba tiempo de correr el maratón. Entonces, sí es muy importante saber cuál es tu presión arterial, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es la presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? ¿No? Entonces, la presión arterial es el esfuerzo que hace el corazón en distribuir sangre a todo el cuerpo, hasta el dedo chiquito del pie y todos tus órganos vitales, y la capacidad del corazón de relajarse para recibir de regreso la sangre. Entonces, el esfuerzo que hace de bombear y de recibir, ¿no? Y de relajarse. La gran importancia a la hora de correr un maratón, que eso es estable. ¿Cómo reaccionas, cómo respondes ante esta...? Y les voy a decir una cosa, sí influye, o sea, claro, tu peso, tu actividad física, tu alimentación, pero también es muy genético. Entonces tú puedes estar muy fit, o sea, puedes estar muy deportista, muy delgado, pero si tienes muy mala genética... Sí, claro, tienes un antecedente. Tienes un antecedente, entonces... Y esa es otra recomendación, que si tenemos antecedentes genéticos en casa, siempre tengan basales, ¿no? Claro. Y basales significa que sepamos dónde estamos sin un momento de emergencia. Sí, es un momento de emergencia. Ahora, si alguien nunca ha tenido ningún problema, recomendable cada 6 meses tomarse la presión y ver cómo estás. Un chequeo que no pasa nada, que no nos cuesta nada, vamos a la farmacia, y si hubiera un caso de hipertensión o de subidas de alta, tener un aparato en casa. Mira, la hipertensión, o sea, ¿qué es hipertensión? La hipertensión es cuando al corazón le está costando mucho trabajo o relajarse para recibir sangre o bombear y distribuir sangre. La presión normal son 120, 110 sobre 70, 80, o sea, han oído la presión 120, 80. Arriba de eso, arriba de 120, 80, es presión alta. O sea, un 130, 100 es una presión alta. Por favor, todas las mujeres que vayan al pediatra, vamos al pediatra o al ginecólogo una vez al año. Ay, señor, please, no me podía tomar mi presión, tómense la presión. Si su marido va con ustedes, que le tomen la presión a él también. De veras, es muy importante que les tomen la presión. Entonces, ya que vayan al pediatra y sepan su presión, como dice Celia, ya cómprense un aparatito y tómense la presión en la casa. No importa su edad, no importa, hay factores genéticos que influyen. Hay factores, a veces gente que tiene la presión alta y no siente nada, es silenciosa. Así es. Totalmente. Pero hay veces que sí. Puede ser un subir en la cabeza, puede ser un dolor de cabeza, presión en la cabeza. Los ojos, mucho los ojos, claro, y venitas. Y me ha tocado muchas veces pacientes que sus presiones normales son 160, 170, se suben a 120 y ya para ellos, es una presión ya está actuando como una presión alta que pudiera empezar a generar síntomas de malestar. Entonces, también tener en cuenta cuáles son tus parámetros. ¿Cuál es tu parámetro? 100%. Porque cada quien tenemos nuestros rangos como parámetros más. Pero mira, la ventaja de tener la presión baja es que no te mueres de presión baja y te sientes mal de tener presión baja. Sí, te avisa. Te avisa. La presión alta se llama el asesino silencioso, ¿no? El asesino silencioso porque te puedes morir de presión alta y nunca te enteraste que tuviste. Exactamente, un infarto, un daño cerebral. Un aneurisma. Así es.
Entonces sí, de alguna manera es importante siempre como que es tener conciencia de nuestras basales, de quiénes conocerlos. Así es, por eso es muy importante. ¿No? Y sí, exacto, ojalá te avisara que, como tú dices, que te duele la cabeza, el zumbido, eso digo, sería fabuloso que tu presión alta te avise que la tienes, pero no siempre. Entonces, sí es importante saber cuál es tu presión. Es importantísimo una vez de veras al año tomarse su presión, tomarse su presión. De veras todo el mundo escuchamos aquí a Raquel y de verdad hagamos conciencia sobre la presión arterial, que creo que es la más importante en el sentido silenciosa, ¿no? Sí, la causa de muerte número 1 en México, la hipertensión. Fíjate, número 1, más que diabetes, número 1, hipertensión en México. No, y más que además te agarre la edad de estrés, de tensión, claro, ¿no? de claro. todo. Y entonces, pues sí sería como bien importante que estemos prevenidos, que sepamos, ponemos a alguien en casa a tomar con estos aparatitos electrónicos, sí, es muy fácil. Muy fácil. Presión. Si no, pues hablar a Tzalá, cuántas veces les llamamos, tenemos niños que trabajan en las ambulancias, ¿no? En los edificios cercanos, y pedirles que nos hagan favor de tomar la presión y tener toda esta conciencia de cuidar nuestros signos vitales. En los Superamas lo toman también, ¿eh? Creo que te cobran 50 pesos y te toman tu presión, o sea que... Sí, y realmente los aparatos nuevos de hombro. Sí, de hombro, están buenísimos y están muy buenísimos. Yo lo único que les recomiendo ahí es no estarlos trasladando en coche mucho para que no se calibren. Sí, no descalibre. Y poder tener esta evaluación, tener tu kit, tu termómetro, tu oxímetro, tu manómetro. De esta manera le damos información muy correcta a los doctores cuando les llamamos, se siente así, tiene tal, y ellos ya tienen un parámetro. Empezar a trabajar sobre eso. Empezar a trabajar y decirnos qué podemos hacer. Entonces, bueno, pues muy importante, temperatura, respiración, sumamos la saturación de oxígeno gracias al COVID. Sí, gracias al COVID. Frecuencia cardíaca. Y la presión arterial. Ya tenemos 5. Le sumamos 1, ¿no? Sí, pero bueno, está bien, hay que informarse. Claro. Si ya llegó uno más, pues más información tenemos. Y además hoy en día yo creo que teniendo tanta información hasta en los celulares, aparatos que te toman. Que te tomen ahora. Sí, yo no lo he bajado en mi celular, pero no sé si funciona, pero seguro debe estar buenísimo. Sí funciona. Sí funciona, y hasta ahora los de la glucosa que nomás le metes un chip. Así que nomás le metes un chip. Y te va rastreando y te hace las curvas, y te saca todo, te saca la frecuencia cardíaca, te saca. Realmente hay aplicaciones muy buenas que podemos conocerlos mejor y bueno, ¿por qué no? Tener una mejor salud y salvar una vida. Así es. Bueno, pues Raquel, mucho gusto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Vamos a seguir con estos programas con Raquel. Nos va a aportar muchísimo en nuestro programa, en salud, en bienestar y en una vida mejor para todos. Así es. Ojalá no lo usen, pero... Mira, la mejor es la que no usamos, pero cuando se tiene que usar, que sepamos qué hacer. Así es, exactamente. Prevención para salvar una vida. Hasta la próxima.